Aquel día en que cumplí 72 años, mi hijo me arrojó un sobre con dinero encima de la mesa y sin mirarme, soltó. Considéralo tu último regalo, papá. A partir de hoy, te las apañas tú solo. No respondí. Solo asentí con calma. Guardé el sobre en el bolsillo de mi chaqueta y luego le entregué una carpeta marrón que había guardado durante décadas en el cajón de mi escritorio. Cuando la abrió y vio los documentos que llevaba dentro, el color se le esfumó del rostro como si hubiera visto un fantasma. Antes de continuar, amigo o amiga, te recuerdo que te suscribas al canal y me cuentes en los comentarios desde qué ciudad de España nos estás viendo. Nos alegra saber hasta dónde viajan estas historias. Me llamo Don Aurelio Mendieta. Tengo 72 años y vivo en Oviedo, en un piso antiguo del barrio de El Fontán. Durante mucho tiempo pensé que había sido un buen padre. Crié a mi hijo Héctor desde que tenía 4 años, cuando su madre nos dejó a ambos para marcharse con un hombre que prometía una vida mejor. Nunca volví a saber de ella. Trabajé más de 40 años como mecánico ferroviario. Mis manos siempre estuvieron llenas de grasa y mis uñas negras del carbón de las locomotoras, pero jamás me quejé. Aquellos trenes alimentaron a mi hijo, pagaron su educación y mantuvieron un techo firme sobre nuestras cabezas. Hubo meses en los que sobreviví con pan y queso para que él pudiera llevar bocadillos al colegio como los demás niños. Otros meses usaba la misma chaqueta gastada mientras él estrenaba uniformes nuevos. Cuando Héctor entró a estudiar ingeniería industrial en Madrid, vendí la pequeña finca que heredé de mi padre en Cangas de Onís. Era lo único que tenía para mi vejez, pero pensé que invertir en mi hijo era invertir en mi futuro, y durante un tiempo creí que así sería. Héctor se graduó con excelentes notas y consiguió un buen puesto en una empresa tecnológica. Yo lo miraba con un orgullo que me llenaba el pecho. Pero entonces apareció Elena, una joven de familia adinerada de Madrid. Desde el primer momento supe que no encajaba en su mundo. La forma en que miró mi piso antiguo, mis muebles heredados y mi ropa sencilla lo dejó claro. Para ella, yo era un estorbo, un recordatorio de un origen humilde que preferiría enterrar. A partir de su llegada, mi hijo cambió. Las visitas se hicieron esporádicas, luego inexistentes. Cuando llamaba, siempre estaba ocupado, siempre tenía prisa. Se casaron hace un año en una finca lujosa de Toledo, y en la boda me sentaron al final del salón, lejos de todos. Después de aquello, prácticamente desapareció de mi vida. Yo seguía en mi piso, viviendo con una pensión justa después de tantos años de trabajo, hasta que llegó ese sobre en mi cumpleaños. Y la carpeta que le entregué ese día cambiaría nuestro destino para siempre. No era mucho lo que cobraba de pensión, pero me las apañaba. Lo que dolía no era la falta de dinero, era la falta de mi hijo. Era comprender que Héctor, por quien había sacrificado cada año de mi vida, ahora se avergonzaba de mí. Y entonces llegó mi cumpleaños número 72. No esperaba nada especial. Para ser sincero, ni siquiera esperaba que se acordase. Pero para mi sorpresa, la víspera me llamó. Dijo que quería verme, que teníamos que hablar algo importante. Mi corazón, testarudo como siempre, se llenó de esperanza. Quizá por fin había recapacitado. Quizá había entendido la distancia que había puesto entre nosotros. Ordené el piso lo mejor que pude. Fui a la panadería de la plaza y compré un pequeño brazo de gitano. Hasta puse un mantel limpio sobre la mesa de la cocina, algo que hacía solo en ocasiones especiales. Cuando sonó el timbre, el alma se me aceleró. Abrí la puerta con una sonrisa, pero la sonrisa se congeló. Héctor estaba allí, sí, pero su rostro era una pared fría. No me abrazó, no sonrió. Simplemente entró como quien entra a un despacho para cerrar un trámite.
Hola, papá, dijo sin emoción. Héctor, cuánto me alegra verte, hijo. Hace tanto que... No me dejó terminar. No puedo quedarme mucho. Vine porque necesito decirte algo. Se metió la mano en el bolsillo de su abrigo elegante y sacó un sobre grueso. Sin cuidado, lo dejó caer sobre la mesa, justo al lado del pequeño pastel que yo había preparado. ¿Qué es esto?, pregunté. 5.000 euros, respondió cruzándose de brazos. Considéralo un regalo de cumpleaños y, digamos, una compensación. ¿Compensación? Mi voz tembló. Suspiró, cansado de mí. Lucía y yo estamos construyendo nuestra vida. Tenemos planes. Y ya no podemos seguir manteniéndote emocional ni económicamente. Recibes tu pensión. Ya eres mayor. Es hora de que sigas tu camino y yo el mío. Cada palabra era un golpe. Sentí que las rodillas me flaqueaban. Hijo, nunca te pedí nada. Siempre me he arreglado solo. Exacto, dijo. Así que puedes continuar haciéndolo. Ese dinero te servirá unos meses. Después, espero que entiendas que ya no formas parte de mi vida. Lucía no quiere tener que lidiar con... Bueno, con esta situación. Situación. Así me llamaba ahora. Soy tu padre, Héctor. Y te lo agradezco, respondió, con voz mecánica. Pero necesito enfocarme en mi familia. No más visitas, no más llamadas. Se dio la vuelta. Y entonces dije, espera. Se detuvo molesto. ¿Qué? Fui a mi habitación. Sabía que este día podía llegar. Saqué la carpeta azul marino del fondo del armario. Volví a la sala. Yo también tengo un regalo para ti, dije, extendiéndosela. Ábrela, dije con calma. Héctor tomó la carpeta con el mismo desdén con el que uno aparta una hoja caída del jersey. Parecía convencido de que era otra de mis cosas de viejo, algún recuerdo sentimental sin importancia. Pero cuando abrió la carpeta y sus ojos comenzaron a deslizarse por los documentos, vi el cambio inmediato. Primero frunció el ceño con confusión, luego llegó el sobresalto, y finalmente un terror profundo. ¿Qué? ¿Qué es esto?, preguntó con la voz áspera. Documentos, respondí. Documentos que demuestran que todo lo que tienes hoy, todo lo que crees haber conseguido por mérito propio, se construyó sobre una verdad que nunca quisiste conocer. Héctor pasaba las hojas cada vez más rápido. Su rostro, normalmente tan seguro, se iba descomponiendo. Yo lo observaba en silencio, sintiendo una mezcla amarga de dolor y justicia. Dolor por ver en qué se había convertido mi hijo. Justicia porque, al fin, la verdad estaba saliendo a la luz. Primero, comencé, la empresa donde trabajas. Esa en la que presumes haber ascendido por tu talento. Yo conozco al dueño, Ricardo Torres. Trabajé en su casa más de 15 años, arreglando calderas, haciendo chapuzas, cuidando incluso de sus hijos cuando eran pequeños. Héctor me miró, incrédulo. ¿Y eso qué tiene que ver? Que hace 3 años, cuando estabas desesperado porque no encontrabas trabajo, fui yo quien fue a hablar con Ricardo. Le rogué, literalmente de rodillas, que te diera una oportunidad. Él me debía favores. Muchos. Yo sabía cosas de su familia que no quería que nadie supiera. Eso es mentira, susurró, pero sin convicción. Está todo ahí, señalé los documentos. Correos, mensajes, incluso una grabación donde Ricardo lo confirma. Héctor tragó saliva. Sus manos temblaban. Y hay más, continué. Tu ascenso del año pasado, ese que te permitió comprar el piso donde ahora vives con Lucía, tampoco fue mérito tuyo. Sus ojos se abrieron como platos. Ricardo vino a verme 6 meses antes. Quería despedirte. Tus informes eran mediocres. No entregabas resultados. Te preocupaba más aparentar que trabajar. Héctor bajó la mirada. Yo necesitaba el dinero, continué, pero acepté su propuesta.
Trabajaría un año entero en su casa sin cobrar ni un euro a cambio de que no solo no te echara, sino que te ascendiera y te diera un bono generoso. Mi hijo parpadeó, aturdido. Durante ese año, seguí. Trabajé 12 horas diarias, 7 días a la semana, sin salario, comiendo sobras, remendando ropa vieja. Mientras tú gastabas tu bono en restaurantes caros, en ropa de diseño, en fotos presumiendo de una vida que ni te habías ganado. Él abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Y cuando yo te llamaba solo para hablar, decías que estabas demasiado ocupado. Papá, yo no sabía, murmuró Héctor, pero levanté la mano para que callara. Hay más, dije con firmeza. Él tragó saliva. Sabía que lo que venía no sería fácil. ¿Te acuerdas del coche que te regaló la empresa el año pasado?, pregunté. Ese coche de lujo que tanto deseaba Lucía. Vi cómo su rostro perdía otro tono de color. Lucía dijo que era un bono. Por rendimiento, susurró. Mentira, respondí simple y llanamente. Héctor bajó la mirada. Ese mismo mes, Ricardo me llamó. Me dijo que habías pedido un préstamo enorme, que tenías deudas por tu estilo de vida, que estabas gastando más de lo que ganabas. La empresa estaba considerando despedirte por mala conducta financiera. Eso podía arruinar tu reputación y la de ellos. Héctor apretó los puños. Así que volví a intervenir, continué. No, susurró, casi sin voz. Vendí las últimas joyas que heredé de tu abuela. Eran lo único de valor que me quedaba de ella. Las vendí todas para pagar tus deudas a través de Ricardo, de manera discreta. A cambio, él te entregó el coche fingiendo que era un reconocimiento por tu excelente trabajo. Héctor cayó sentado en la silla, sosteniendo la carpeta con manos temblorosas. Miraba los documentos como si fueran una sentencia. Y sobre Lucía, seguí, sintiendo cómo mi voz se endurecía. La mujer por la que estás dispuesto a dejarme de lado. ¿Sabes por qué su familia te aceptó? Héctor levantó la vista, incapaz de hablar. Porque yo lo hice posible. Me hice amiga de la empleada doméstica de su familia. Descubrí que el padre de Lucía estaba siendo chantajeado por un asunto extramatrimonial. Había fotos, mensajes, pruebas. Conseguí esa información mediante contactos que tenía desde mis años trabajando en casas de gente rica, y ofrecí un trato. Yo destruiría toda la evidencia si él aprobaba vuestro matrimonio y te trataba como un yerno digno. La expresión de Héctor era un mapa de shock absoluto. Parecía haber envejecido 10 años en unos minutos. Así que, hijo, dije con voz firme, todo lo que tienes hoy, tu empleo, tu ascenso, tu coche, tu piso de lujo, tu matrimonio con Lucía, todo fue construido por mí, no por ti, por mí, ese padre al que ahora te avergüenza reconocer. Héctor abrió la boca, pero no salieron palabras. Finalmente consiguió balbucear. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste todo esto? Respiré hondo. Porque te quería, porque eras mi hijo, y creí que si te daba oportunidades que yo nunca tuve, te convertirías en un hombre bueno. Pero me equivoqué. Las lágrimas me corrían por el rostro, pero no las oculté. Crié a alguien que valora el estatus más que a las personas, y eso es culpa mía. Héctor lloraba también, con sollozos desesperados. Papá, yo no sabía. ¿Y si lo hubieras sabido?, pregunté. ¿Me habrías tratado mejor? ¿O aún así te avergonzaría el hombre que trabajó toda su vida para darte una mejor? Héctor guardó silencio. Ese silencio lo dijo todo. En esos documentos, añadí, señalando la carpeta, también hay algunas cosas interesantes. Sobre ti, continué con voz firme. ¿Te acuerdas de aquel informe técnico que presentaste el año pasado y que impresionó tanto a tus jefes? Ese que te permitió obtener un ascenso adicional. Vi cómo el poco color que quedaba en su rostro desaparecía por completo.
Yo sé que cometiste plagio, Héctor, dije sin levantar la voz. Encontré el informe original, escrito por un becario que fue despedido poco después. Tú copiaste su trabajo, cambiaste mínimos detalles y lo presentaste como tuyo. Todo está aquí. Fechas, archivos, correos, todo. Papá, por favor, murmuró él temblando. ¿Y hay más? Proseguí. Esos gastos que cargaste a la cuenta de la empresa, cenas, viajes, eventos profesionales. Tengo pruebas de que al menos la mitad fueron personales. Llevabas a Lucía a restaurantes caros y lo registrabas como networking. Técnicamente, hijo, eso es fraude. Héctor estaba devastado. Se cubrió la cabeza con las manos, balanceándose como si buscara aire. Esto es lo que va a pasar, dije, tomando el sobre con los 5.000 euros y empujándolo de vuelta hacia él. Te vas a llevar este dinero. Vas a salir de aquí y vas a pensar, de verdad pensar, en la clase de hombre en la que te has convertido. Papá, por favor, no hagas esto. No voy a exponerte, respondí. Por un instante vi esperanza en sus ojos. No por ahora, añadí. Pero voy a guardar todo esto muy bien. Y si algún día necesitas recordar de dónde vienes, o quién te sostuvo durante toda tu vida, aquí estará. No para vengarme, sino porque todavía tengo la esperanza de que un día despiertes y comprendas lo que realmente importa. Héctor permaneció sentado un buen rato, con el rostro hundido entre las manos mientras sollozaba. Y yo lo miraba. Una parte de mí quería levantarme, abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Esa parte de mí que siempre corrió a limpiarle las rodillas cuando se caía en el parque. Pero la otra parte, la que él acababa de humillar minutos antes, permanecía firme. ¿Cómo conseguiste todo esto?, preguntó al fin, la voz rota. ¿Cómo lo sabías? Me senté frente a él, sintiendo los años pesar en mis huesos. Héctor, le dije, ¿crees que los trabajadores de oficios humildes somos invisibles? ¿Que no vemos ni escuchamos nada? Durante 30 años trabajé en casas de gente poderosa de esta ciudad. Lo veía todo, lo escuchaba todo. Las discusiones en habitaciones contiguas, los negocios turbios, los secretos familiares, todo pasaba delante de mí. Él levantó la mirada, los ojos hinchados. No era tonto, hijo, añadí con tristeza. Solo era pobre. Y entre esas dos cosas hay un abismo que muchos, como tú y Lucía, nunca han querido comprender. Suspiré. Cuando vi que estabas cambiando, que te alejabas, comencé a prepararme. Documenté cada favor, cada sacrificio, no para usarlo contra ti, sino porque temía que un día te olvidaras por completo de quien te dio la vida. No me olvidé de ti, murmuró Héctor, pero su voz carecía de convicción. Me borraste, Héctor, respondí sin temblar. Sí, me borraste de tu vida de manera sistemática. Levantó la vista, con los ojos rojos. Yo continué. Cuando tus compañeros preguntaban por tu familia, decías que tus padres habían fallecido. Lo sé. La hija de Ricardo estudia con una prima de Lucía, y ellas conversan. Todo termina saliendo a la luz. Héctor cerró los ojos. No lo negó. En tu boda, proseguí. Cuando Lucía me colocó en la mesa más alejada, no dijiste nada. Cuando su madre me trató como si fuera una empleada más contratada para servir copas, tampoco dijiste nada. Dejaste que me humillaran, porque era más fácil que admitir quién soy. Tu padre, un obrero ferroviario jubilado. Lucía dijo que sería mejor así, musitó él casi inaudible, que mi presencia tan visible podría incomodar. ¿Mi presencia? Solté una risa amarga. Hijo, yo te traje a este mundo. Te llevé 9 meses. Trabajé embarazado levantando piezas de hierro en los talleres. Te cuidé solo cuando tu madre nos abandonó. Y ahora resulta que mi sola existencia es una vergüenza. No supo responder. ¿Sabes qué fue lo más doloroso?, continué.
No fue la distancia física, fue comprender que te avergonzabas de mí, que sacrifiqué mi vida entera para levantar la tuya. Héctor parecía romperse por dentro. La culpa se iba instalando poco a poco en su rostro. Parte de mí quería abrazarlo, pero otra parte, la que acababa de ser pisoteada, permanecía firme. «Papá», dijo finalmente con la voz rasgada. «¿Qué puedo hacer? ¿Cómo arreglo esto?». Suspiré profundamente. «No sé si puedes arreglarlo, Héctor. No sé si estoy preparado para perdonar. Pero te diré lo que va a pasar ahora». Tomé la carpeta y la sostuve con una mano firme. «Vas a irte de aquí. Vas a volver a tu vida de lujo, a tu esposa consentida, a tu piso caro, y vas a pensar, mucho, y estos documentos, no voy a usarlos, aún». Vi un destello de alivio en su mirada que apagué de inmediato. «Sigo siendo tu padre», dije. «Los padres tenemos la maldición de amar incluso cuando no deberíamos. Pero eso no significa que permitiré que me vuelvas a pisotear». Me levanté con esfuerzo, agotado. «Aquí están mis condiciones. Vas a mantener distancia. No quiero llamadas vacías, ni visitas de culpa. Cuando, y solo cuando, estés preparado para hablar como un hombre, reconociendo mis sacrificios sin sentir vergüenza de mí, entonces podrás volver». «¿Cuánto tiempo?», preguntó. «El que sea necesario para que crezcas, para que entiendas que el carácter no se compra con dinero, ni la dignidad se mide por la ropa o por la dirección donde uno vive». Héctor se incorporó tambaleante. Tomó el sobre con los 5,000 euros, aunque dudó un instante. «Papá, yo de verdad no sabía todo eso, los favores, los sacrificios. Aunque no supieras los detalles, lo interrumpí. Viste mi vida, viste mis manos rotas, viste mis esfuerzos, y aún así te avergonzaste de mí». Él bajó la mirada, y ese silencio dijo más que cualquier palabra. «Viste cuando yo comía menos para que tú comieras bien», continué, sin levantar la voz. «Viste cuando llevaba ropa remendada, mientras tú estrenabas zapatos caros. ¿Lo viste, Héctor?». Él no respondió. No porque no supiera la respuesta, sino porque sabía que era verdad. «Vete, hijo», dije con una firmeza que ni yo sabía que tenía. «Y esta vez no vuelvas, hasta que seas capaz de mirarme sin sentir vergüenza». Me observó, desorientado. «No vergüenza de lo que hiciste», añadí, «sino vergüenza de lo que soy. Cuando seas capaz de presentar a tus amigos ricos y decir, este es mi padre, fue mecánico ferroviario toda su vida, y es el hombre más fuerte que conozco, entonces podrás volver». Héctor caminó hacia la puerta lentamente, como si cada paso le doliera. En el umbral se giró por última vez. «Te quiero, papá». «Lo sé», respondí suavemente. «Y yo aún te quiero también. Pero el amor no es suficiente cuando falta el respeto. Ahora vete». Cuando la puerta se cerró, mis piernas finalmente cedieron. Me dejé caer en el suelo, apoyado en la pared del pasillo, sintiendo cómo los años de sacrificio se derramaban en forma de lágrimas. Lloré por lo perdido, por los sueños que nunca se cumplieron, por el dolor de admitir que mi propio hijo, mi única familia, se había convertido en un desconocido. Pero entre ese nudo de tristeza, apareció algo nuevo, una sensación que no recordaba desde hacía décadas: libertad. Había pasado años doblándome, anulándome, viviendo para él. Por primera vez, había puesto límites, había defendido mi dignidad. El pequeño brazo de gitano seguía intacto en la mesa, con sus velas sin encender. Me levanté, limpié mi rostro y las encendí. Por primera vez en 50 años, pedí un deseo solo para mí. No pedí que Héctor cambiara. No pedí dinero ni una vida más fácil. Pedí fuerza. Fuerza para reconstruirme no como el padre de Héctor, sino como Aurelio, simplemente Aurelio. Al soplar las velas, sentí que algo dentro de mí se acomodaba.
Tal vez era el final de un ciclo, tal vez el inicio de otro. Pasaron 3 semanas sin una sola llamada. Parte de mí esperaba oír el timbre, que él apareciera arrepentido. Otra parte sabía que quizá seguiría su vida, aliviado de no tener que fingir más preocupación. Y en esas semanas, algo en mí empezó a moverse. Me despertaba sin pensar en él, sin preguntarme si comía bien o si era feliz. Era liberador, aunque también daba vértigo. Empecé a hacer cosas pequeñas que había sacrificado toda la vida. Fui al cine solo. Me compré una camisa nueva. Incluso me uní a un grupo de manualidades en la iglesia del barrio. Allí conocí a doña Guadalupe, de 70 años, cabello blanco y una sonrisa luminosa. También había trabajado limpiando casas. También había criado hijos sola. Y también había sido olvidada por ellos cuando prosperaron. Siempre es la misma historia, me dijo mientras bordábamos. Nos matamos trabajando, les damos todo, y ellos crecen creyendo que es nuestro deber. Y cuando ya nos servimos, la frase quedó suspendida, porque los dos sabíamos perfectamente cómo terminaba. Y cuando ya no les servimos, nos desechan como ropa vieja, concluyó doña Guadalupe con una serenidad que yo envidiaba. ¿Y cómo lidias con eso?, pregunté de verdad curioso. Su tranquilidad era casi desconcertante. Aprendí a construir mi propia vida, respondió mientras sus dedos, firmes y expertos, seguían bordando. Aprendí que ser madre forma parte de mí. Sí, pero no lo es todo. Yo soy Guadalupe. Soy una mujer que cuida plantas, que borda bien, que hace una mermelada exquisita. Soy más que la madre de alguien. Sus palabras me atravesaron. Yo había sido el padre de Héctor durante tantos años que ya no sabía quién era Aurelio. Fue una tarde, allí mismo en el grupo de manualidades, cuando mi móvil sonó. Un número desconocido. Dudé antes de contestar. «Sí», respondí. «¿El señor Aurelio Mendieta?» La voz era joven, femenina, nerviosa. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» «Mi nombre es Carla. Trabajo en el departamento de su hijo Héctor». Mi corazón se aceleró. «¿Le ha pasado algo? ¿Está bien?» «Él está bien físicamente», respondió. «Pero necesito hablar con usted en persona. Es importante». Acordamos vernos al día siguiente en una cafetería del centro. Pasé la noche en vela imaginando 1000 posibilidades. ¿Un accidente? ¿Algún mensaje de arrepentimiento? ¿Algo grave? Al llegar, supe al instante quién era Carla. Sentada en una esquina, removía el café con manos inquietas. Era joven, quizá 20 algo, con esa mezcla de belleza y agotamiento que tienen quienes cargan más de lo que deberían. «Soy Aurelio», dije acercándome. Carla se levantó enseguida. «Gracias por venir. No sabía si debía hacer esto. He estado pensándolo durante semanas». «¿Qué ocurre con Héctor?», pregunté. Ella miró alrededor, bajó la voz y habló. «Yo hice el informe que él presentó como suyo el año pasado, ese que le dio el ascenso. Sentí un golpe en el pecho». «¿Usted sabía eso?», continuó. «Yo tengo las pruebas, documentos originales, correos». Sacó una carpeta de su bolso. Cuando lo descubrí, me enfadé. Pero yo era solo una becaria. Nadie me creería frente a un gerente. Guardé todo esperando algo. Sus ojos ardieron de indignación. Y ahora está haciéndole lo mismo a otra chica. Julieta. Nueva en el departamento. Brillante. Trabaja hasta tarde. Héctor copia sus análisis y los presenta como propios. Apreté la taza con tanta fuerza que pensé que la rompería. «¿Por qué me cuenta esto?». Carla tragó saliva. Escuché una conversación entre Héctor y Lucía. Ella se reía, diciendo que fue un alivio deshacerse del viejo vergonzoso. Y él estuvo de acuerdo. Dijo que haberlo apartado de su vida fue lo mejor que hizo. Cada palabra era una puñalada, pero me obligué a mantener la calma. «Y hay más», añadió Carla.
Están planeando demandarlo a usted. Me quedé helado. ¿Demandarme? ¿Por qué? Lucía descubrió que usted tiene documentos y está convenciendo a Héctor de que usted es un peligro. Quiere acusarlo de chantaje. Mi respiración se detuvo. No porque tuviera miedo, sino porque, por primera vez, comprendí hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Héctor y Lucía quieren iniciar un proceso legal contra usted, dijo Carla con la voz tensa. Sus palabras exactas fueron chantaje y extorsión. Afirman que usted está usando información falsa para sacarle dinero. Solté una risa amarga. Por supuesto, Dios libre a mi hijo de asumir las consecuencias de sus propios actos. Carla me miró con compasión. Señor Aurelio, yo no le conozco bien, pero en el departamento todos saben que Héctor no es una buena persona. Roba el trabajo de otros, trata mal a los becarios, manipula a los jefes. Muchos sospechan que solo llegó donde está porque sabe moverse entre contactos, no por su talento. Apretó los labios antes de continuar. Cuando supe lo que usted hizo por él y vi cómo la está tratando, no pude quedarme callada. ¿Qué quiere que haga con todo esto?, pregunté. Quiero que lo exponga, respondió con una convicción sorprendente. No solo por mí o por Julieta, sino por todas las personas que él perjudicó. Si añadimos sus pruebas a las mías, empujó la carpeta hacia mí. Podemos hacer que pierda todo. Sentí el peso de la carpeta como si cargara un ladrillo. Era tentador, tan tentador. Héctor me había usado, me había despreciado y ahora planeaba demandarme. Parte de mí quería verlo caer. Quería que sintiera al menos una parte del dolor que me había causado. Pero otra parte, la parte que doña Guadalupe me estaba enseñando a escuchar, dudaba. Necesito pensarlo, dije finalmente. Lo entiendo, asintió Carla, pero no tarde demasiado. El proceso que están preparando puede presentarse en cualquier momento. Y cuando lo hagan, usted va a necesitar defenderse. Volví a mi piso en el fontán con la carpeta en la mano. La decisión pesaba sobre mis hombros como un yunque. Ahí, en esas hojas, estaba la capacidad de destruir por completo a mi hijo, su empleo, su reputación, su vida entera. Esa noche coloqué todo sobre la mesa de mi cocina. Mis pruebas a un lado, las de Carla al otro. Era un arsenal devastador, correos, archivos robados, testimonios, fechas, grabaciones. No había forma de que Héctor saliera ileso si yo decidía actuar. Tomé el móvil. Tenía el contacto de un abogado, hijo de una familia para la que trabajé hace años. Me había dicho que, si alguna vez necesitaba ayuda, lo llamara sin dudar. Podía hacerlo. Podía entregarlo todo. Podía dejar que la justicia hiciera su trabajo, pero mi mano temblaba no de miedo, sino de amor y dolor. Si llamaba, no habría vuelta atrás. Sería el final definitivo de mi relación con Héctor. El teléfono sonó haciéndome saltar. Era doña Guadalupe. Aurelio, querido, ¿estás bien? Saliste tan apurado hoy de la iglesia que me preocupé. Me derrumbé. Le conté todo, lo de Carla, las nuevas pruebas, la demanda que Héctor planeaba. Y mientras hablaba, comprendí que había llegado el momento de decidir quién era realmente. ¿El padre que lo perdona todo? ¿O el hombre que, por primera vez en su vida, se respetaría a sí mismo? Le conté todo a doña Guadalupe en un torrente de palabras, la voz quebrándose en ciertos momentos. Cuando terminé, hubo un silencio largo, casi pesado, al otro lado de la línea. Entonces escuché su respiración tranquila y su voz firme. Aurelio, ¿sabes cuál fue mi mayor error con mis hijos? ¿Cuál? Pregunté con un nudo en la garganta. Protegerlos siempre de las consecuencias. Siempre, repitió. Cuando uno robó en la escuela, pagué para que no lo castigaran. Cuando suspendían, yo culpaba al profesor. Cuando se metían en líos,
Yo resolvía todo sin que ellos supieran. Creía que era una buena madre, pero en realidad estaba criando adultos incapaces de asumir responsabilidad. Sus palabras me golpearon porque describían exactamente lo que había hecho con Héctor. Cuando mis hijos me abandonaron, continuó, no fue por crueldad pura, sino porque nunca aprendieron empatía. Nunca aprendieron a valorar a nadie. Yo siempre les di todo servido, y cuando dejé de ser útil, me desecharon como si fuera un mueble viejo. Sentí un escalofrío. Entonces, ¿crees que debería actuar?, pregunté. Creo que deberías hacer lo correcto, Aurelio. No lo fácil, respondió con una suavidad que dolía. Tu hijo está perjudicando a personas inocentes. Ha destruido el trabajo de jóvenes brillantes como Carla y Julieta, y ahora está planeando manchar tu nombre. Si no actúas tú, ¿quién lo hará? Colgamos. Me quedé mirando las carpetas esparcidas por la mesa. Tenía razón. Ya no se trataba solo de Héctor y de mí. Era un patrón de abuso que, si nadie detenía, seguiría creciendo. Tomé una decisión. No una venganza, sino un acto de justicia. Al día siguiente, reuní todas las pruebas y me presenté sin cita en la oficina de Ricardo Torres. Su secretaria intentó frenarme, pero le dije que era urgente. Ricardo me recibió con incomodidad evidente. Aurelio, esto no es buen momento. Necesito hablar contigo ahora, dije entrando sin pedir permiso. Puse las carpetas sobre su escritorio. Me debes años de favores, Ricardo, y nunca pedí nada. Hoy sí. Él empezó a revisar los documentos. Su rostro fue perdiendo color. Santo cielo, Aurelio. ¿Héctor está haciendo esto? Lo está haciendo, y lo seguirá haciendo si nadie interviene, respondí con firmeza. Tú lo contrataste por mí. Ahora te pido que hagas lo correcto. ¿Qué quieres que haga? Una auditoría completa de su trabajo. Quiero que las personas a quienes robó reciban el crédito que merecen. Y quiero que Héctor enfrente consecuencias reales dentro de la empresa. Eso arruinará su carrera, susurró. Está arruinando la de otros, repliqué. Y si tú no actúas, yo llevaré esto a la prensa o a las autoridades. Ricardo tragó saliva. De acuerdo. Abriré una investigación interna. Lo hago porque lo amo, dije al levantarme. Y porque esta es su última oportunidad para aprender. La investigación comenzó de manera silenciosa, pero meticulosa. Ricardo llamó a Carla y a Julieta para tomar declaraciones. Y lentamente la verdad empezó a salir a la luz. Ricardo revisó minuciosamente todos los trabajos de Héctor durante los últimos 3 años. Cruzó fechas, archivos y autorías, y lo que descubrió fue incluso peor de lo que imaginaba. Héctor no había robado únicamente el trabajo de Carla y Julieta. Había plagiado proyectos de al menos 5 empleados diferentes. Algunos habían renunciado frustrados, otros fueron despedidos después de denunciarlo. Héctor había construido toda su carrera sobre los logros ajenos. 2 semanas más tarde, recibí la llamada de Ricardo. Aurelio, necesito informarte. Mañana despediremos a Héctor. El despido será procedente. Las pruebas son abrumadoras y además, varias de sus víctimas están considerando acciones legales. Mi corazón se encogió, pero sabía que ese era el único camino posible. Gracias, Ricardo, respondí. Gracias por hacer lo correcto. ¿De verdad no quieres que él sepa que tú iniciaste todo esto? Debe saberlo, interrumpí. Debe entender que sus actos tienen consecuencias y que yo ya no voy a protegerlo de sí mismo. Al día siguiente, Héctor fue citado a la oficina de Ricardo. No estuve presente, pero Ricardo me relató lo sucedido. Héctor entró seguro de sí mismo, convencido de que recibiría otra felicitación o quizá un ascenso, sobre todo tras su brillante último informe. Ricardo colocó sobre la mesa todas las carpetas, archivos originales, testimonios, fechas,
comparaciones de estilos. Héctor intentó negarlo, pero las pruebas eran incontestables. Se puso blanco, luego rojo, después blanco otra vez. ¿Quién hizo esto?, preguntó según Ricardo. ¿Quién me traicionó? Y Ricardo le dijo la verdad. Tu padre. Héctor quedó petrificado. No podía creer que yo, quien siempre lo protegió, quien siempre cubrió sus errores, hubiera tenido el valor de exponerlo. Ricardo añadió, tu padre pudo haberte destruido semanas atrás. Tenía toda esta información, pero solo actuó cuando supo que estabas perjudicando a personas inocentes, e incluso planeabas demandarle a él. El despido fue inmediato, sin indemnización, sin referencias, con una marca que seguiría a Héctor el resto de su vida profesional. La empresa decidió no denunciarlo penalmente si devolvía los bonos que recibió de forma fraudulenta y firmaba un acuerdo de confidencialidad. Eso no impedía, claro, que las víctimas particulares lo demandaran. Esa noche mi móvil empezó a vibrar sin parar. Mensajes de Héctor, uno tras otro. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Me destruiste. Soy tu hijo. Nunca te perdonaré. Luego llegó uno de Lucía, más venenoso aún. Viejo resentido. Te vamos a dejar en la calle. No vales nada. Los leí todos en silencio. No respondí. Por primera vez en mi vida no sentí culpa. Sentí paz. Había protegido a quienes no tenían voz. Había dejado que mi hijo enfrentara sus actos, aunque eso significara perderlo. Los días siguientes fueron un torbellino. La caída de Héctor corrió por la empresa, y como suele ocurrir, no tardó en salir a la luz fuera de ella. La noticia del despido de Héctor corrió rápido. En cuestión de días, llegó también a los círculos sociales donde él y Lucía solían moverse. La caída fue fulminante. El piso de lujo dependía de un salario que ya no existía. El coche caro tendría que venderse para cubrir deudas, y el estilo de vida que tanto exhibían, ropa de diseñador, cenas en restaurantes exclusivos, viajes improvisados, se desmoronó como un castillo de naipes. Una semana después del despido, recibí una llamada de Carla. Don Aurelio, solo quería darle las gracias. Julieta y yo recibimos el crédito por nuestro trabajo. Además, la empresa está implementando protocolos nuevos para evitar que alguien vuelva a ser perjudicado como nosotras. Me alegra que algo bueno haya salido de todo esto, respondí con sinceridad. Carla dudó un momento antes de continuar. Hay algo que usted necesita saber. Héctor está muy mal. Lucía terminó con él 3 días después del despido. Su familia también ha cortado toda relación. Aparentemente, no estaba interesada en un hombre sin empleo ni perspectivas. Sentí un pinchazo profundo en el corazón, pero no sorpresa. ¿Cómo supiste eso?, pregunté. Ayer apareció en la empresa intentando hablar con Ricardo. Seguridad tuvo que sacarlo. Estaba desorientado, descuidado, completamente irreconocible. Tras colgar, me quedé sentado largo rato. Héctor estaba pagando el precio de lo que hizo, pero el costo era más alto de lo que había imaginado, y aún así, seguía siendo mi hijo. Pero recordé las palabras de doña Guadalupe. Amar no es impedir que caigan. A veces el verdadero amor es permitir que aprendan a levantarse. 2 semanas después del despido, golpes desesperados sacudieron mi puerta. Cuando abrí, allí estaba Héctor. Pero no era el hombre impecable que siempre intentó aparentar. Llevaba la barba descuidada, la ropa arrugada y los ojos rojos de tanto llorar. «Papá», murmuró antes de desplomarse en mis pies. Se arrodilló en la entrada, sollozando sin control. Mi corazón se partió en 2. Una parte quería levantarlo y abrazarlo. La otra, la parte que había aprendido a respetarse, se mantuvo firme. «Héctor», dije con voz sorprendentemente serena. «¿Por qué estás aquí?» «Lo perdí todo», lloró. «El trabajo,
Lucía, el piso. Están a punto de ejecutar mis deudas. No tengo a nadie, papá. No tengo nada. ¿Y qué esperas?, pregunté. ¿Que una vez más lo resuelva todo por ti? ¿Que te salve otra vez? Me miró sorprendido por mi frialdad. Eres mi padre. Sí, y precisamente por eso hice lo que hice, respondí, cruzándome de brazos. Pero no estás aquí por remordimiento. Estás aquí porque necesitas algo. Héctor tembló, todavía de rodillas. Si quieres entrar a esta casa, dije con calma férrea, será con honestidad. Admitiendo lo que hiciste, no solo conmigo, sino con todos a quienes dañaste. Y tendrás que decirme algo. ¿Estás aquí porque sientes verdadero arrepentimiento? ¿O solo porque estás desesperado? Héctor bajó la mirada, luchando consigo mismo, sin poder responder. Podía ver la lucha interna en los ojos de Héctor. Finalmente murmuró, no lo sé, ya no sé nada. Era quizá la primera respuesta verdaderamente honesta que me daba en años. Me aparté de la puerta. Puedes entrar, pero escucha bien, hijo. Esta vez no voy a arreglar nada por ti. Este desastre lo creaste tú, y tú tendrás que limpiarlo. Héctor entró tambaleándose y se dejó caer en el viejo sillón de la sala, el mismo donde se sentaba de niño para ver dibujos mientras yo preparaba la cena. Permanecimos en silencio largo rato, hasta que, por fin, comenzó a hablar. No sé cuándo me convertí en esta persona, dijo con voz quebrada. Cuando empecé en la empresa, todo era tan competitivo. Los demás venían de familias ricas, de colegios privados, tenían contactos. Y yo solo tenía el apellido de un padre que nos abandonó y una madre que limpiaba casas. Cada palabra era una puñalada, pero lo dejé continuar. Cuando vi la oportunidad de tomar atajos, de fingir que era mejor de lo que era, lo hice. Y funcionó. Gané respeto. Lucía se fijó en mí. Sentí que pertenecía a ese mundo. Lo miré. ¿Y dónde encajaba yo en esa vida importante?, pregunté con suavidad. Héctor cerró los ojos. Eras un recordatorio de lo que yo quería olvidar. Me avergonzaba de ti. Me avergonzaba de venir de donde vengo. Soy un monstruo. Lucía tenía razón cuando me dejó. Dijo que yo era un hombre vacío, sin carácter. Negué despacio. No eres vacío. Has tomado malas decisiones. Has herido a otros y a ti mismo. Pero eso no significa que estés perdido. ¿Cómo arreglo esto? ¿Cómo vuelvo atrás? No puedes volver atrás, respondí. Pero puedes avanzar de otra forma. Puedes pedir perdón a quienes dañaste. Puedes trabajar para pagar tus deudas. Puedes construir tu carácter, aunque te lleve años. Héctor tragó saliva. ¿Y tú? ¿Puedes perdonarme? Suspiré y me senté frente a él. Héctor, yo ya te perdoné. Lo hice el día que decidí exponerte, porque entendí que amarte no era protegerte de las consecuencias, sino permitir que te enfrentaras a ellas. No lo merezco. Probablemente no, admití. Pero no te perdono porque lo merezcas. Te perdono porque cargar resentimiento me destruye a mí. Te perdono por mí, no por ti. Entonces lloró, no por rabia ni por manipulación. Lloró de verdad. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que veía al Héctor que había criado, no a la máscara que se inventó. Puedes quedarte esta noche, le dije al fin. Pero mañana empiezas a reconstruir tu vida. Te ayudaré. Pero no como antes. No voy a salvarte. Esta vez tendrás que trabajar. Los meses siguientes fueron duros y paradójicamente sanadores. Héctor durmió en mi viejo sillón durante semanas, mientras intentaba recomponer su vida. Y yo tuve que luchar cada día contra mi viejo instinto de rescatarlo. Él, por primera vez, tuvo que aprender a sostenerse solo. Héctor tuvo que aprender a hacer cosas que nunca necesitó antes. Yo le conseguí un empleo temporal en una empresa de limpieza. Sí, limpieza.
el mismo oficio que me sostuvo durante tantas décadas. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. ¿Quieres que sea personal de limpieza?, preguntó incrédulo cuando le mencioné la vacante. Quiero que entiendas el valor del trabajo honesto, corregí, y que sientas en carne propia lo que yo sentí durante toda mi vida. Cuando limpies la oficina de un ejecutivo que ni siquiera note tu presencia, entenderás lo que es ser invisible. Héctor aceptó el empleo, no porque quisiera, sino porque no tenía alternativa. Los primeros días volvía agotado, manos ásperas, espalda dolorida, pies entumecidos. Se quejaba constantemente. ¿Cómo hiciste esto durante 30 años?, preguntó desplomándose en el sillón. Porque tenía algo por lo que luchar, respondí. Te tenía a ti, y la esperanza de un futuro mejor. ¿Y tú?, pregunté después. ¿Tienes algo por lo que luchar ahora? Guardó silencio largo rato. No lo sé. Entonces tendrás que descubrirlo, porque sin un propósito real, volverás al mismo ciclo. Buscar atajos, repetir errores, destruir lo que construyas. Con el tiempo, algo comenzó a cambiar en él. Empezó a hablar con sus compañeros, a escuchar sus historias. Conoció a María, madre soltera de 3 hijos que vivía con un salario justo. A Juan, un hombre de 55 años que había perdido su empleo en una fábrica y ahora limpiaba oficinas para no perder su casa. A Ana, una joven de 20 años que trabajaba de día y estudiaba por la noche para convertirse en profesora. Personas que antes Héctor habría ignorado por completo, ahora se convirtieron en su espejo. Tenían algo que él nunca tuvo: dignidad en el trabajo, orgullo por sostener a sus familias, empatía nacida del esfuerzo real. Una noche regresó con un brillo distinto en los ojos. Papá, hoy ayudé a Ana con matemáticas. Estaba perdida con un tema de la universidad y se alegró tanto cuando lo entendió. Me dijo que le salvé el examen. Sonreí. Le diste algo valioso. Compartiste conocimiento sin esperar nada. Héctor asintió, pensativo. He estado pensando, cuando me recupere, quizá no quiera volver al mundo corporativo. A lo mejor, enseñar, ayudar a personas como Ana, que luchan de verdad. Era la primera vez que lo veía pensar en los demás sin interés propio. Mientras tanto, yo también estaba cambiando. Con Héctor viviendo temporalmente en casa, establecí límites firmes. No le cocinaba cada día. Él debía aprender a hacerlo. No lavaba su ropa. Él debía cuidarse a sí mismo. Cuando intentaba volver a sus viejos hábitos, yo decía, no, hijo, esta vez no. Fue duro. Todo en mí quería volver a protegerlo, pero sabía que hacerlo sería repetir mis errores. Doña Guadalupe fue mi sostén. Estás haciendo lo correcto, me decía. Ayudar no es hacerlo todo por él. Ayudar es dejarle crecer. 6 meses después del despido de Héctor, recibimos algo que no esperaba. 6 meses después del despido de Héctor, recibimos una visita inesperada. Era Carla, acompañada de Julieta. Ambas parecían nerviosas. Don Aurelio. Héctor, comenzó Carla. Venimos porque la empresa ha implementado un programa nuevo de mentoría para jóvenes profesionales. Uno centrado en ética, en trabajo en equipo real, en cómo construir una carrera honesta. Héctor frunció el ceño. ¿Queréis que sea un ejemplo de lo que no se debe hacer?, preguntó con una sonrisa amarga. Esta vez fue Julieta quien habló, tímida, pero firme. Un ejemplo de cómo recuperarse cuando uno se equivoca, de cómo asumir consecuencias y reconstruirse. Lo perdiste todo, Héctor, pero no huiste. No culpaste a nadie más. Estás trabajando de forma humilde y honesta. Eso, créeme, muchos jóvenes necesitan verlo. Miré a mi hijo, vi sorpresa y algo más profundo, esperanza. ¿Quieren que vaya allí y cuente todo? ¿Cómo robé trabajos? ¿Cómo fui deshonesto?
Sí, respondió Carla. Y también cómo estás cambiando. Ricardo cree que esto no solo ayudará a los jóvenes, sino que podría abrirte puertas en el futuro, si de verdad sigues transformándote. Héctor me miró buscando una señal. Yo solo dije, es tu decisión, hijo. Aceptó. 2 semanas después yo estaba sentado en la primera fila del auditorio de la empresa. Héctor temblaba ligeramente al tomar el micrófono, pero su voz salió firme. Mi nombre es Héctor Mendieta, y destruí mi propia carrera. Un murmullo recorrió la sala, pero él continuó sin titubear. Confesó todo, los plagios, los fraudes, las mentiras, la caída. Pero también relató lo que vino después. Trabajar limpiando oficinas, aprender humildad, descubrir el valor del esfuerzo honesto, comprender que el éxito real no se mide en sueldos ni títulos. Y entonces dijo, la persona más exitosa que conozco es mi padre. Me miró con los ojos brillantes. Trabajó más de 30 años limpiando casas y oficinas. Nunca tuvo un cargo importante, nunca ganó mucho dinero, pero tiene algo que tardé demasiado en entender. Dignidad. Y la dignidad no se compra ni se finge, se construye. Las lágrimas me corrían por el rostro sin que pudiera detenerlas. Por primera vez en años sentí orgullo verdadero, no por un logro superficial, sino por su valentía para asumir sus errores delante de todos. Después de la conferencia, varios jóvenes se acercaron a Héctor. Él respondió cada pregunta con honestidad absoluta. Una chica le preguntó si creía que podría volver a tener éxito. No sé si llegaré a tener un gran cargo o un gran salario, respondió. Pero ya no es eso lo que busco. Quiero construir algo real, aunque sea pequeño. Quiero ayudar a otros. Y quiero que mi padre esté orgulloso de mi carácter, no de mi cuenta bancaria. Un año después de aquella noche devastadora de mi cumpleaños, mi vida era completamente distinta. Héctor ya no vivía conmigo. Había alquilado un cuarto modesto cerca de su trabajo, pero me visitaba cada semana. No por necesidad, sino porque quería. Nuestras conversaciones eran sinceras, profundas. Me hablaba de sus retos, de sus compañeros y de su sueño de abrir un pequeño centro de tutorías para jóvenes sin recursos que quisieran llegar a la universidad. Por primera vez en décadas, sentía que recuperaba no solo a mi hijo, sino a un buen hombre. Con el paso de los meses, mi relación con Héctor Mendieta comenzó a transformarse en algo que jamás imaginé después de todo lo que vivimos. Él me contaba cómo le iba en su pequeño cuarto alquilado cerca de la estación de tren de Oviedo, sus avances en el trabajo de limpieza, las conversaciones con sus compañeros y los cambios que iba sintiendo por dentro. Y yo también le hablaba de mi vida, de las reuniones del grupo de artesanía en el centro cívico de El Fontán, de las amigas nuevas que había hecho y de mis planes, por fin, de viajar un poco con la pensión que llevaba tiempo guardando. Un día, mientras tomábamos café en mi cocina, Héctor dijo algo que me dejó pensando. ¿Sabes qué es lo gracioso, padre?, preguntó, mirando su taza. Cuando lo tenía todo, el piso moderno, el coche, el sueldo alto, era profundamente infeliz. Vivía con miedo constante a que descubrieran mis mentiras. Ahora, viviendo en un cuartito y trabajando en algo sencillo, duermo en paz por primera vez en años. Es porque ahora eres honesto, hijo, respondí. Ya no sostienes fachadas. Él asintió. Luego soltó una sonrisa irónica. ¿Adivinas quién llamó hace unos días? Lucía. ¿Y qué quería? Decía que me echaba de menos. Ahora que su nuevo novio con posibles la había dejado. Me ofreció una segunda oportunidad si retomaba el buen camino. ¿Y tú? La bloqueé, dijo simplemente. Me di cuenta de que nunca la quise de verdad. Solo quería la vida que ella representaba. Y ella tampoco me quería a mí. Quería lo que yo podía darle. Fue uno de esos momentos en los que vi en Héctor una madurez nueva.
limpia. Carla y Julieta, que seguían trabajando en la empresa de Ricardo Torres, venían a visitarme de vez en cuando con pasteles de una panadería de la calle Uría. Las dos repetían que el programa de ética que nació tras el caso de Héctor estaba cambiando de verdad la cultura laboral. «Don Aurelio», me dijo Julieta una tarde, «quizás su hijo hizo algo terrible, pero usted salvó muchas carreras, incluida la mía». Incluso Ricardo, meses después, vino a verme a El Fontán para pedir disculpas por años de trato injusto. Me ofreció una compensación por aquel tiempo que trabajé sin cobrar, y acepté, aunque no para mí. Con ese dinero creé un pequeño fondo de becas para hijos de trabajadores de mantenimiento, en honor a quienes, como yo, dieron todo sin recibir casi nada a cambio. Héctor lloró al enterarse. 2 meses atrás ocurrió algo inesperado. Conoció a Fernanda, una profesora de un colegio público de Oviedo que trabajaba los fines de semana en una cafetería. No le impresionaban apariencias, y cuando Héctor intentó hablarle de su vida anterior, ella le cortó con serenidad. «No me importa quién fuiste», dijo. «Me importa quién eres ahora». Cuando la trajo a casa, nervioso, me dijo: «Padre, ella es importante para mí». Fernanda me abrazó con calidez. «Don Aurelio, su hijo me contó todo. Y quiero que sepa que usted fue el valiente de esta historia. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que, quizá, ambos estábamos encontrando un nuevo comienzo. Por primera vez sentí que mi hijo estaba con alguien que realmente lo veía. No la fachada, no la ambición, sino al hombre real, vulnerable, falible y esforzándose por ser mejor». Mi cumpleaños número 73 fue totalmente distinto al anterior. Héctor apareció con Fernanda llevando un bizcocho casero hecho entre los dos. Doña Guadalupe llegó con algunas compañeras del grupo de artesanía del barrio. Carla y Julieta también vinieron. No había nada lujoso ni ostentoso, pero cuando observé mi pequeña sala, llena de personas que se apreciaban de verdad, me sentí rica, más rica de lo que cualquier nómina o herencia podría haber conseguido. Héctor pidió silencio y alzó su taza. Hace un año estaba hundido. Lo había perdido todo. «Y esta mujer, mi madre», dijo con la voz quebrada, «podía haberme dejado marchar para siempre. Podía haberme cerrado la puerta. Me lo merecía. Pero eligió algo más difícil: amarme sin salvarme, dejarme caer para poder aprender». Se giró hacia mí. «Mamá, durante años te traté como si no valieras nada. Pero la verdad es que el que no valía nada era yo. Tú siempre fuiste fuerte, digna, trabajadora. Yo era quien estaba demasiado ciego para verlo. Hoy no tengo dinero ni títulos, pero tengo algo que antes no tenía: carácter. Y eso lo aprendí de ti». No quedaba un ojo seco. «Gracias por no rendirte conmigo», continuó. «Gracias por amarme lo suficiente como para dejarme tocar fondo. Y gracias por enseñarme qué importa de verdad». Cuando todos se fueron, nos quedamos en el balcón de mi piso antiguo, mirando las luces de Oviedo. «¿Eres feliz ahora?», le pregunté. Héctor pensó un momento. «Feliz. No sé, pero tengo paz. Ya no vivo con miedo. Me miro en el espejo y reconozco al hombre que veo. Y tengo esperanza, una esperanza construida sobre algo sólido». Sonreí. «Eso es plenitud». «¿Y tú, mamá?», preguntó. Hace un año habría dicho que no. Estaba sola, abandonada, con un hijo que se avergonzaba de mí. Pero ahora sí, respondí, porque descubrí que ser madre es parte de mí, pero no lo único. Soy Aurelio Mendieta. Soy un hombre que trabajó toda su vida, que crió a un hijo solo, que tuvo el valor de hacer lo correcto. Tengo amistades, pasatiempos, mis propios sueños, y sigo siendo tu padre, pero en términos diferentes. Apretó mi mano. «Gracias por no perderte en mí». «Estuve a punto», admití,
pero descubrí que nunca es tarde para encontrarse de nuevo. Hoy sé que no me arrepiento de nada, ni de haberlo amado tanto, ni de haberlo confrontado cuando fue necesario, porque a veces amar también es dejar que el otro enfrente sus propias consecuencias. Mi historia podría haber terminado como una tragedia familiar, pero al desaparecer por un tiempo, todos encontramos algo mucho mejor. Una familia real, construida sobre el respeto, la gratitud y el amor genuino. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.